Hola, estimados estudiantes de Economía Política del grupo ASP 1101. En esta ocasión pues vamos a desarrollar la guía 9 de la unidad número 5, que es las características de acumulación capitalista. El tema es el capital y la ganancia. Vamos a ver lo que es el ciclo de fases del capital, la composición técnica y composición orgánica del capital, la ganancia y sus tipos, la ganancia y la plusvalía, sus diferencias, y un poco sobre la comparación de la teoría objetiva y subjetiva, que es la marginalista, sobre la ganancia. Los objetivos es describir cada fase del capital, exponer cada uno de los factores que influyen en la acumulación de capital, definir qué es la composición técnica y orgánica del capital, expresar qué es ganancia y sus diferentes tipos y distinguir entre plusvalía y ganancia. Pues acá se le propone, luego de estudiar muy bien el material de estudio y escuchar el video explicatorio, pues 10 preguntas que habrá que contestar y ejercicios de aplicación que hoy procuraremos explicar algunos ejemplos para que ustedes tengan la capacidad de poder desarrollar estos ejercicios. Pues vamos a hablar algo sobre lo que son la transformación de la plusvalía en ganancia y su distribución entre los distintos grupos de explotadores. Bueno, ¿qué cosa es el movimiento de capital? El movimiento de capital, también conocido como ciclo del capital, son las diferentes etapas en que se va transformando el capital, va adoptando distintas formas. Aquí vemos en la fórmula general del capital que primero se expresa como dinero. Entonces está en forma de capital monetario. Posteriormente ese capital monetario puede ser propio o puede ser ajeno. Si es ajeno, pues primero fue capital de préstamo, nosotros lo obtuvimos, si somos los inversionistas, se volvió en capital monetario, pero ese capital monetario se adquirió en mercancía, fuerza de trabajo y medios de producción. A partir de ese momento, él entra a la fase productiva y se vuelve un capital productivo. Posteriormente, se transforma en mercancía, eso fuerza de trabajo y medios de producción, una nueva mercancía con un valor mayor a las mercancías que le dieron origen y adopta nuevamente la forma de capital mercantil para posteriormente convertirse en dinero incrementado. En consecuencia, observamos que en la fórmula general del capital se dan distintas formas a cada fase de la fórmula general del capital. Va adoptando precisamente el capital distintas formas, pasando de dinero a mercancía, que es la compra. Eso se da en la esfera de la circulación, de la comercialización, para transformarse en capital productivo, o también se le puede llamar capital industrial, transformando esa fuerza de trabajo y medio de producción en mercancía con un valor incrementado, adoptando la forma de capital mercantil para luego pasar nuevamente a venderse en el comercio, en la esfera de la circulación. Entonces ahí vemos que todo ese ciclo que se da es lo que se le conoce como ciclo del capital. Bueno, a las tres fases que hemos visto, cada vez que se da ese ciclo se le llama rotación del capital industrial. Tres de las formas de capital: monetario, productivo y mercantil. Monetario porque primero adopta la forma de dinero, luego se convierte
en materias primas y fuerzas de trabajo que se mezclan para producir una nueva mercancía para convertirse en capital mercantil. Posteriormente vamos a ver los gastos de producción y la ganancia, cuota de ganancia. El valor de la mercancía producida en una empresa capitalista se descompone en tres partes. El valor del capital contante, que es la parte del valor de las máquinas, los inmuebles y el valor de las materias primas, etc. El valor del capital variable y la plusvalía. De estas tres partes, el capitalista no ha desembolsado más que las dos primeras, que constituyen el gasto de la producción. Los gastos capitalistas de producción, por lo tanto, es la inversión, que adopta la forma de capital constante y capital variable. El capitalista vende la mercancía producida en su empresa. La plusvalía aparece como remanente que queda después de cubrir los gastos del capitalista de producción. Al venderlo a un valor mayor del que invirtió, entonces aparece lo que es la plusvalía, el remanente. Para calcular esa rentabilidad, los capitalistas comparan el remanente del capital desembolsado o anticipado, es decir, los gastos de producción, con respecto a la inversión. O sea, la plusvalía refería a todo el capital, adopta la forma de ganancia. La ganancia es la plusvalía del capital invertido. Aparece como un fruto del capital, cuando ya sabemos en realidad que quien genera el plusvalor es precisamente el obrero, porque trabaja más allá del tiempo de trabajo necesario, que es el valor que requiere producir, equivalente a su salario, para poder sobrevivir. No tendría que desarrollar el tiempo de trabajo excedente, que es el tiempo que pasa el obrero produciendo mercancía sin aprovecharse de ese valor o ese valor monetario que él está creando. Entonces ahí vemos que de $200,000, 160,000 se invierte en capital constante y 40,000 en capital variable. La plusvalía, por lo tanto, es de 40,000. ¿Cuánto es el rendimiento o la cuota de ganancia? Pues se divide la plusvalía entre la suma del capital constante y el capital variable y lo multiplicamos por 100. En este caso sería 40,000 entre 200,000 por 100 da 20%, sería la cuota de ganancia. Eso significa que por cada córdoba que invierte el capitalista, pues obtiene 20 centavos de retorno, además del córdoba que invirtió. O sea que si invierte 100, va a obtener 20 córdobas adicionales a la inversión que es de su propiedad. Si queremos calcular la cuota de plusvalía, dividimos P entre V y lo multiplicamos por 100. En este ejemplo sería 50,000 entre 70, lo multiplicamos por 100. En este caso tendría que ser, para que sea 100%, aquí hay un pequeño error, 50. 50,000 entre 50,000 por 100 daría 100%. La cuota de ganancia es producto de la fuerza motriz del trabajador en la producción capitalista, de manera que entre mayor sea la cuota de plusvalía, mayor va a ser la ganancia, porque se está contratando trabajo del obrero para producir bienes y del cual se apropia el trabajo ajeno el capitalista para su propio beneficio. La composición orgánica del capital pues puede verse en unidades físicas, ¿verdad?, o en términos de valor. Puede ser desde el punto de vista que aparece natural, material y de valor.
La composición física es precisamente en términos de unidades. Por ejemplo, si para contratar una secretaria se requiere una computadora, pues la relación sería una computadora por cada secretaria. Entonces sería 1 a 1. Es necesario una computadora y una secretaria. Ahí vemos la combinación del capital constante y la fuerza de trabajo 1 a 1. Pero si tuviéramos que expresarlo en valor, pues tendríamos que relacionar el valor de la computadora entre el valor de la fuerza de trabajo para obtener la composición orgánica. Así podemos observar, por ejemplo, en este ejemplo, que el capital constante es 800 y el capital variable es 200. Entonces la composición orgánica es de 4 córdobas entre 1 córdoba. Esto significa que por cada córdoba que se invierte en capital variable se requerirían 4 córdobas. En contraparte, invertir en capital constante. También se puede expresar en términos, como les decía, de unidades físicas. Avanzando un poco, ya habíamos visto en el material anterior qué cosa era la ganancia. La ganancia es el ingreso excedente que recibe el capitalista por su inversión, y es producto del plusvalor que produce el obrero en su fábrica, en su organización, el trabajo, tiempo de trabajo excedente que el trabajador pues concede todos los productos que él fabrica en ese tiempo, pues, pasarían a ser propiedad al venderse en el mercado, pues pasaría ese dinero a ser propiedad del capitalista. Las clases de ganancias. Bueno, hay ganancias de acuerdo con la producción, se dividen en ganancia industrial y ganancia comercial. La industrial es la que obtiene en la fábrica y la comercial es aquella que obtiene el comerciante en el intercambio de compra-venta. También hay ganancias de acuerdo con su monto. Puede ser mínima, media y extraordinaria. Aquí podemos ver los conceptos. Ganancia industrial, aquella que se obtiene en los capitalistas de su inversión en la rama del sector industrial. Es la inversión realmente productiva porque se realiza en la esfera del capital industrial. La ganancia comercial, como él le decía, es la que se obtiene precisamente en el proceso de compra-venta. En este caso sería venta de mercancía para obtener dinero. Es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de la mercancía. Ganancia mínima, el valor más bajo o mínimo que el capitalista no estaría dispuesto a invertir. O sea que cuánto es lo mínimo que espera obtener de ganancia. Más allá de ese mínimo, el capitalista no estaría dispuesto a invertir. Ganancia media es el promedio o cuota general de ganancia que se obtiene en los capitalistas al invertir igual cantidad de capital. Y la ganancia extraordinaria es la que obtienen algunos capitalistas encima de la ganancia media. Pues hay algunos capitalistas que obtienen un promedio de ganancia aquí en Nicaragua alrededor del 30%, pero en ocasiones se puede llegar a obtener ganancias de 50 y 60% que serían extraordinarias, pues todo aquello que está por superior a lo que ganan en promedio todos los capitalistas. La ganancia y la plusvalía. La plusvalía es la parte que produce el obrero y no le retribuyen, se la apropia el capitalista por ser el dueño de los medios de producción. La plusvalía puede ser expresada como trabajo excedente o plusvalor, como le había dicho, o producto excedente plus producto. Representa la forma de explotación de los asalariados en el sistema capitalista. Si representamos gráficamente la jornada de trabajo, en el caso de Nicaragua sería de 8 horas. Si el obrero solo requeriría 4 horas
para producir un valor igual a su salario, produciendo bienes o prestando servicios equivalente a su salario, pues el tiempo de trabajo necesario sería 4 y el tiempo de trabajo excedente, porque la jornada es de 8 horas, serían 4 también. Y durante ese tiempo todo lo que él produce o los servicios que presta, pues ya no sería apropiación de él, pues no se lo pagarían en forma de salario, sino que pasarían a formar parte de la riqueza del capitalista. El trabajo necesario representa el salario del obrero, por tanto el trabajo excedente constituye la plusvalía. El capitalista invierte en capital contante y variable para obtener excedente de plusvalía, sobre todo si no invierte en capital variable, que es el que produce la mano de obra, ¿verdad? No produciría un plusvalor. La plusvalía obtenida se distribuye entre consumo capitalista y la nueva inversión. O sea, lo que se apropia el capitalista, a lo cual nosotros le llamamos plusvalía, pues ese valor el capitalista lo utiliza para su sustento o sobrevivencia, una parte, y para lograr una acumulación o incremento del capital en cada ciclo o rotación que es el capital, pues invierte una parte del dinero que obtiene de la plusvalía para incrementar el capital, y así en cada rotación del capital se va incrementando, se va acumulando el capital, a lo cual se le llama concentración del capital. La plusvalía puede considerarse de tres maneras: como ganancia para los capitalistas, como el interés para los capitalistas que prestan dinero, y como renta para aquellos que hacen los activos para beneficio de otros. De tal manera que el ingreso social pues se compone de los salarios, de la masa de salario de los trabajadores y la plusvalía que se apropian los capitalistas. Entonces el ingreso social se ve en forma de salario, ganancia, intereses y renta. Estas tres últimas son las que se apropia el capitalista. Ya esta plusvalía la habíamos visto en encuentros anteriores, que puede ser absoluta, relativa y extraordinaria. Bueno, sobre la teoría de la ganancia tenemos la teoría marginalista. Esta teoría supone que cada capitalista actúa en forma racional, por lo cual utiliza el capital productivo de servicio, dirección, organización, cuando estos tengan productividad marginal, es decir, se les saque provecho, al menos igual o mayor que su propia remuneración. La teoría supone que el capitalista utilizará recursos de capital siempre y cuando el beneficio que se obtenga sea superior al sacrificio, que significa desprenderse de su capital. Es lo que le llamamos rendimiento sobre la inversión. Pues ese es el criterio básico. En la teoría objetiva señala primero que existe un valor social que se reparte entre los distintos miembros de la sociedad. Una parte del valor constituye los salarios y la otra la ganancia, el interés y la renta. Juntos forman la plusvalía. Otra parte central de esta teoría es que la plusvalía creada por el trabajo se reparte en forma de ganancia, interés y renta. El dueño del capital productivo y los administradores quienes obtienen la ganancia. También hay que resaltar que supone que el capitalista actúa en forma racional y por eso contrata servicios de control y dirección para que administren su negocio con el objetivo de obtener mayores ganancias. El capitalista obtiene parte de la plusvalía en forma de ganancia únicamente por ser el dueño de los medios de producción y organizar y dirigir el proceso de producción durante el cual crea la plusvalía.
Bueno, estos son algunos aspectos del folleto que he querido resaltar con el objetivo de que usted se centre en los aspectos más importantes de la temática y analice y comprenda la parte teórica, que es la que vamos a desarrollar a continuación. La parte práctica, perdón, es la que vamos a desarrollar. Entonces, veamos los aspectos prácticos que son muy importantes, pero es fundamental la base teórica para poderlos explicar. Bueno, el tema ya saben que es el capital y la ganancia. Ya hemos mencionado los objetivos. En este caso el objetivo es definir composición técnica y orgánica del capital estableciendo diferencias, cómo se determina la ganancia y cómo se distribuye la plusvalía entre los capitalistas. Aquí tenemos el primer ejercicio de aplicación. Suponga que un pequeño agricultor invierte 100.000 en un plantío de naranja, obteniendo después una cierta producción valorada por 400.000, o sea que cuando la saca al mercado a vender, si él la vende de forma directa, obtendría 400.000. O sea, el agricultor invierte 100.000. Y si él la vende de forma directa, ¿verdad?, a los consumidores, obtendría 400.000. Pero eso no ocurre, porque él, para evitarse ese proceso de venta hacia los consumidores, prefiere venderla a la planta industrial. Esta se la compra por un valor de 200.000 y esta a su vez a los distribuidores o comerciantes por 320.000. Y estos últimos comerciantes la comercializan en 400.000, que es el valor de lo producido por el obrero. Entonces ahí vemos de manera más práctica cómo invierte el agricultor 100.000, vende el agricultor en 200.000. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la ganancia del agricultor? 100.000. Pero también vemos que los industriales, la industria que produce, vamos a suponer la Parlamala o el Esquimo, compra esa producción al agricultor en 200.000. Y él vende el industrial. ¿A quién se los vende? Obviamente a los comerciantes. En ese proceso compra el comerciante en 320.000. ¿Cuánto es lo que gana el industrial? Bueno, la compra en 200.000 y la vende en 320.000, entonces la ganancia del industrial sería 120.000. El comerciante la compra en 320.000, pero la vende ya a los consumidores en 400.000, obteniendo una ganancia de 80.000. Si ustedes suman esto nos da ¿cuánto? 200.000, 400.000. Acá nos da 200 y acá nos da 300.000. O sea, aquí tenemos una plusvalía de 300.000, una inversión de 100.000 original para generar un valor de producto de 400.000. Si el agricultor vendiera directamente a los consumidores, él obtendría una plusvalía por 300.000, pero como decide venderle a las plantas industriales, tiene que ceder parte de la plusvalía con otros capitalistas, tanto el capitalista industrial como el capitalista comercial. Y en eso de que cede, él cede 200.000 para poder vender su producción. Entonces ahí vemos la diferencia entre la plusvalía y la ganancia. La plusvalía es lo que podría obtener
fruto de su trabajo el agricultor que vende naranja si la vendiera directamente al consumidor. Pero como él no la vende al consumidor, pues la industria le da valor agregado a esa naranja, transformándola en jugo, y ahí tiene que ceder parte de su plusvalía al industrial y al comerciante, quedándose con una parte de la plusvalía generada por las naranjas que él produjo. De 300.000, solo 100.000, compartiendo ganancia o plusvalía con otros capitalistas. Otro ejercicio: si un capitalista invierte en comprar un triciclo y obtiene los permisos para circular como taxi en la alcaldía, además contrata a 2 tricicleros para manejarlo durante 6 horas al día, teniendo en cuenta que el triciclo solo puede circular de 6 a.m. a 6 p.m. y que la jornada sea justa entre los tricicleros, se solicita determinar la composición orgánica. Entonces, para ello requerimos los datos. ¿Cuántos tricicleros son? 2. Es el capital variable, 2 tricicleros, y un vehículo, que en este caso es el triciclo, es el capital constante. La fórmula de lo que es la composición técnica, en este caso, en términos de unidades físicas, sería el capital variable en unidades físicas y el capital constante, ¿verdad? Sería el capital constante entre el capital entonces vemos que la relación es 2 a 1. Se requieren 2 tricicleros para un triciclo, lo que significa que por cada 2 tricicleros se requiere pues un triciclo para usarlo, dado de que cada triciclero cumple una jornada de 6 horas manejándolo y que no puede circular más allá del tiempo estipulado por la alcaldía. Ese sería un ejemplo. Todo capitalista busca sacar provecho a su inversión y contrata fuerza de trabajo para lograr la mayor plusvalía posible. Y como no puede contratar un cadete para manejar un triciclo por más de 8 horas laborales, lo lógico es crear turnos. En este caso, contrata 2 tricicleros, ampliándolo hasta 12 horas para sacar su máxima plusvalía, en lugar de solo uno que solo trabajaría 8 horas. Otro ejercicio: una empresa productiva, los componentes del valor son 40.000 en capital constante, 15.000 en capital variable, 22.500 en plusvalía. El total del valor de la mercancía es 77. Se pide encuentre la composición orgánica y determine la cuota de plusvalía, encuentre la cuota de ganancia. Pues en este caso, el primero, tendríamos que encontrar primeramente la composición orgánica del capital. Aquí está bien el capital constante entre el capital variable. Entonces ahí tenemos que el capital constante es 40.000 y el capital variable es 15.000. Eso nos da 267. ¿Pero qué significa? También se puede expresar así: 267, 2 puntos entre 1, porque los 2 puntos significan una división. Esto pues se puede explicar que por cada 2 Córdoba con 67 centavos que se invierte en capital constante se requiere de una inversión de 1 Córdoba en capital variable. Es decir, es mayor la cantidad de dinero que se requiere invertir en máquinas, equipos, que es lo que se necesita para contratar fuerza de trabajo.
Determine la cuota de plusvalía, pues con los datos. Sabemos que la cuota de plusvalía o tasa de explotación o tasa de plusvalía es la división entre la masa de plusvalía y el capital variable. Ahí vemos la masa de plusvalía es de 22.500 y lo dividimos precisamente entre su valor, que es 15.000. Lo multiplicamos por 100, nos da 150. ¿Qué significa eso? Que el grado de explotación del trabajador es hasta 1.5 veces su valor, es decir, el 150%. Se le saca casi mitad y media de su valor en provecho del capitalista. Este ejercicio pues nos muestra encuentre la cuota de ganancia. Bueno, la cuota de ganancia se encuentra dividiendo la masa de plusvalía entre la inversión. La masa de plusvalía es 22.500 y la inversión es de 40.000 más 15, o sea 55.000. Lo multiplicamos por 100 y la operación nos da 40.1%. Es el rendimiento del capital sobre la inversión. El rendimiento de la inversión es 40.1, lo que significa que por cada Córdoba que se invierte se obtiene el Córdoba que se invirtió más 40 centavos aproximadamente como ganancia. Tenemos este ejercicio teniendo en cuenta la información del inciso anterior. Suponga ahora que la inversión en capital constante es el doble, además que el capital variable y la cuota de plusvalía se mantiene. Se solicita, encuentre el valor de la mercancía, calcule la cuota de ganancia y conteste a qué conclusión puede llegar. Para el inciso 1, encuentre el valor de la mercancía, aquí lo tenemos, son iguales a los valores anteriores, a excepción que ahora el capital constante es el doble, en lugar de ser 40.000 es 80.000. Sumamos, nos da 77.500 el valor de la mercancía, que sería la solución al inciso A. En el caso del inciso B, calcule la cuota de ganancia. Entonces aplicamos en la fórmula los valores nuevos que tenemos. Recordemos que la plusvalía es el numerador y lo dividimos entre la suma de la inversión, que nos da en este caso 95.000, 22.500 entre 95.000 y lo multiplicamos por 100. Vemos que la tasa de ganancia o cuota de ganancia baja a 23.7. El rendimiento de la inversión es de 23, lo que significa que por cada Córdoba que se invierte se obtienen 23 centavos aproximadamente como ganancia. O sea, hay una reducción del 40% a 23. La C nos pide calcule la cuota de ganancia. Bueno, es muy importante calcular la composición orgánica, que es el capital constante entre el capital variable. Eso nos da 80 entre 15, 5.33. Vemos que en el anterior la composición orgánica, ¿verdad?, del capital en el anterior nos daba 2.67. Ahora, ¿qué sucede entonces cuando nosotros pasamos a este ejercicio donde ahora el capital constante es el doble? Vemos que la composición orgánica pasa de 2.67 a 5.33. Dicho en otras palabras, que al aumentar la composición orgánica de 2.67 a 1, pasando de 5.33 a 1, entonces la cuota de ganancia se reduce de 40% a 23.7. Esto deja al descubierto una realidad. Quien produce la plusvalía es el obrero, el capital variable, o sea, el capital variable, y no las máquinas y equipos y herramientas, porque ellos lo único que hacen es transferir parte de su valor al valor de la nueva mercancía. Otro ejercicio que les propongo aquí es, en caso de una jornada de trabajo de 8 horas que realiza un obrero, el tiempo de trabajo necesario es de 6 horas,
por el cual recibe un salario equivalente a 8.000, se solicita determinar la tasa de plusvalía a partir del tiempo de trabajo excedente y el tiempo de trabajo necesario. La solución de esto es que la jornada de trabajo es igual a la suma del tiempo de trabajo necesario, con el cual él produce un valor equivalente a su salario. Ese tiempo de trabajo necesario que realiza el obrero en 6 horas, y el tiempo de trabajo excedente en el cual pues pasa produciendo mercancía cuyo valor no se apropia debido a que el capitalista se la apropia para su propio beneficio. Entonces, para obtener el tiempo de trabajo excedente, conociendo la jornada laboral de 8 horas y el tiempo de trabajo necesario, pues solo tendríamos que despejar pasando el tiempo de trabajo necesario a restar a la jornada de trabajo. Entonces nos daría 8 horas, que es la jornada de trabajo, menos 6 horas, que es el tiempo de trabajo necesario. El tiempo de trabajo excedente, por lo tanto, es de 2 horas. Nos pide que determine el valor de la plusvalía considerando el inciso E. Entonces, para ello tenemos que hacer la fórmula de la cuota de plusvalía: P entre V por 100, o sea, la masa de plusvalía entre el capital variable, pero en asunto de tiempo. 2 horas el tiempo de trabajo excedente entre 6 horas, que es el tiempo de trabajo necesario, por 100 es el 33.3%. Entonces, para encontrar la plusvalía en Córdoba, multiplicamos el capital variable por la cuota de plusvalía o tasa de explotación, y eso nos da 8.000 por convertido. El 33.3% en términos decimales lo dividimos entre 100 para obtener este número decimal, 0.333. Hacemos la multiplicación y nos da 2.664 la masa de plusvalía. La inversión es la suma del capital variable y el constante, o sea, los 6.000 más los 8.000, que es el salario del obrero. ¿Cuánto invierte el capitalista? 14.000. Otra solución al inciso C: ¿cuánto es el valor de la mercancía? Sumamos capital variable 8.000, capital constante 6.000, y hemos encontrado la masa de plusvalía, que es 2.664. Sumamos y nos da 8.614 más 2, 16.664. Pasamos a concluir. Determina el valor de la composición y finalmente cuánto es el valor del rendimiento del capital. Entonces aquí tenemos la solución, ¿verdad? Anterior, la composición, determina el valor de la composición orgánica, pues solo sería sustituir los valores. Capital constante, 6.000 entre capital variable, 6.000 entre 8 da 0.75. Y si calculamos el rendimiento, nos daría 42.8%. Como se puede observar, cuando la composición orgánica es baja, significa que se invierte más en capital variable que en capital constante, lo que ocasiona que el rendimiento de la inversión sea mayor. Entre más baja sea la composición orgánica, su valor, mayor va a ser la ganancia, porque significa que se está invirtiendo más en capital variable que en capital constante. Si esta relación fuese al contrario, entonces se reduce la ganancia. Gracias por su atención, espero que haya sido de mucha ayuda y que obtengan el máximo provecho de toda esta explicación.